Hora de subir esas energías buenas, muchachos, y alejar las malas. ¿Cómo están? Sigamos avanzando en esta aventura y en la vida real. Espero estén muy bien. Tengan su vaso de agua y en este día soleado o en esta noche relajante, sigamos avanzando. Un poco de agua. Siempre es relajante empezar la sesión con forma de hidratación. Hice una rima sin esfuerzo. Hablemos con Aegis para empezar la sesión. Es una lástima, pero no hay muchos estudiantes que parezcan entristecidos por la muerte de Shinjiro Aragaki. Eso es cierto. Por lo visto, los humanos olvidan sus relaciones rápidamente, aunque en nuestro caso es excepcional. Totalmente. Honestamente, eso ha sido lo más trágico hasta ahora de toda la serie. Ha sido muy trágico eso. ¿Qué piensa Junpei, el amigo Junpei? Ahora que tenemos exámenes, ya nadie habla de Aragaki. Supongo que la gente solo se preocupa por sus propios problemas. Es triste, ¿no crees? En cierta forma es así, pero así es la vida real. Cada quien lidia con, digamos, sus problemas y su forma de afrontarlos. Y bueno, los exámenes no son, digamos, los más peligrosos del mundo. Pero como estudiante, eso es exactamente lo que más tienen en mente. Como dice, muchachos, en la esquina superior derecha, 26 lunas o 26 días para que llegue la luna llena. Nos queda bastante tiempo en este caso para disfrutar de esta aventura y seguir descubriendo la verdad. El día de hoy tenemos una actividad única con un personaje muy único, el cual es tan único que pasar tiempo con ese personaje hace que realmente no pase tiempo en el juego. Es decir, no va a pasar del día a la noche. Y ese personaje es Elizabeth. Ah, ¿te puedo ayudar en algo? Proponer salir a Elizabeth. Uy, estaba esperando que me lo pidieras. ¿Nos ponemos en marcha? Por supuesto y por su pollo. Comencemos, muchachos. Recuerden, un poco de agua o un poco de comida. Y relajémonos. Oh. La escalera eléctrica la tiene fascinada. Flowing stairs that pose an obstacle to those who dare to reach another floor. So, this is an escalator. A simple contraption at first glance. But one false step will leave one mired in an exhausting ordeal. To all customers, for your own safety and the safety of others, please do not move in the opposite direction of the escalators. Thank you. En referencia a lo que está haciendo Elizabeth, tuvieron que hacer un anuncio. Por favor, no corran en contra de la dirección de las escaleras eléctricas. Oh my. It seems that these customers may come to harm. We'd best exercise caution ourselves. And what is this? Please watch your step. There is a pitfall just ahead. Oh, ¿dónde está? No la veo. ¿Dónde está? Veamos. Oh, esto que Why, siempre... it's right over here. Esto que siempre está en construcción desde el principio del juego, prácticamente. There, in the center of this fenced-off area. It's marked with eye-catching signs proclaiming in bold print, "Do not enter." Humans are frequently drawn to what has been forbidden. This is a crafty snare, one that defies the common notion that pitfalls must be hidden. What? Flowing stairways, pitfalls employing high-level psychological tactics. Human authorities truly go to great lengths in their quest to preserve the town's law and order. Un simple hueco en la calle es algo lo más fascinante para Elizabeth. Y eso habla tanto de su desarrollo de personaje o de su personaje como tal, que el vivir solo en el cuarto de terciopelo, cualquier cosita así en la calle, wow, miren ese hueco, los humanos tienen que tener cuidado porque... I'm very moved by their dedication to the cause. Let us carry on.
Our thoughts with the unsung heroes who give their love and lives to this town. Vamos a ver qué más le atrae. Está bien interesante que le llama la atención. De nuevo, esto es súper interesante, conocer a Elizabeth. Oh, Es un personaje único. this tantalizing fragrance. Can it be? ¿Estará oliendo la comida? Sí. Whoa! You can figure out our secret ingredient with just a whiff? I guess you got a funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. So, how about it? Wanna buy some? I swear my takoyaki's so good it'll make your jaw drop. Yo sí quisiera probarlo. En los animes y aquí se ve muy rico. Cuisine so scrumptious that one's jaw can drop off? Como si fuera una bola de albóndiga, pero con carne y masa. Suena muy bien. I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking. But I would very much like a taste. Vamos a ver si le gusta. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is sufficient. No es tan caro. ¿Cuántos pretendes comprar? Debe estarle dando mucho dinero. ¿Cuántos pretendes comprar? I have yet to see someone who has actually lost their jaw. That must mean that the ordinary citizen cannot easily afford these. Oh, upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Disculpen, tenía que Well then, aclarar la garganta. 2 orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And come again. Bueno, This distinct texture, the firm, chewy skin, there's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. takoyaki. Suena como algo muy rico. Cuando vaya a Japón, definitivamente lo probaré. Pero creo que en este país en el que me encuentro hay, en este caso, restaurantes japoneses que sirven esto. Y uno puede probar un poquito, tener una idea de cómo sería. El que... ¿Qué tal va la boca? ¿Qué tal? ¿Te gusta? It has yet to even unhinge. But for the better, I suppose. There are many other delicacies I must try. Le gusta mucho, pero se tomó en serio la expresión de hará que la boca se te caiga del sabor. It wouldn't do to lose my jaw before sampling each and every one of them. Exacto. There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. My first priority is to go to something called a net cafe, where one may use something called a soda fountain. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. Suena que le va a encantar el café. Veamos. I see. My. Oh, my. Oh, how intriguing. Suena que está comiendo y probando todo y todo le está encantando. We appear to have exhausted every dining option in this area. No me había fijado, pero así, miren al protagonista. Se está agarrando el estómago, tiene una cara de comimos muchas cosas variadas. Oh dear, is something the matter? Tal vez comer takoyaki con café, con hamburguesas, con sushi no fue la mejor idea. Now that I think about it, you haven't eaten much since our 7th meal. In any event, I must thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. If you don't mind, I'd very much appreciate it if you were to escort me again sometime. Oh man, fue una buena interacción. He vuelto a la habitación terciopelo con Elizabeth. ¿Pero dentro de la habitación o fuera de la habitación? Creo que fuera, se refiere. Aquí estamos. Veamos, si hablamos con ella. Gracias por lo de antes. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Sobre mis solicitudes. Are you accepting a request? Informemos que ya visitamos el centro Iwatodai con ella. Let's hear the results. Parece que has completado una solicitud.
deja que compruebe una cosa. Gracias por enseñarme la estación Iwatodai. Atracciones fascinantes, trampas peligrosas y, por supuesto, la abundancia de una gastronomía curiosa. Marvelous. La vida de la gente allí es distinta a la de las personas que vimos en el centro comercial Polonia. Quiero recrear algunos de los platos que hemos probado para que no se me olvide lo que hemos probado. Primero debo buscar ingredientes. ¡Ja! Pinta muy divertido. Llévate esta recompensa. Y nos da Libro de los Ancianos. ¿What? Con la adquisición del Libro de los Ancianos, puedes fusionar a Todd, aquel que mide el tiempo. Ok. Una nueva persona. Luego informaremos de lo demás. Very well then. Si quieres algo más, no dudes en preguntarme. Muchísimas gracias, Elizabeth, pero la aventura continúa. Y ahí está. Pudimos tener esa interacción y no pasó de la mañana hacia la noche. Súper valioso. Así podemos hacer dos actividades al mismo tiempo. Conocer a Elizabeth e ir a Gay Parade. Tiene distintas máquinas recreativas. ¿Debería pasar el día jugando videojuegos? Por supuesto y por su pollo. El día de hoy se encuentran Puñetazos a Cascoporro, un juego de boxeo que saca tu espíritu luchador. La fuerza de la persona equipada aumentará. Muy útil para volverte más fuerte con la persona que te gusta. Puede ser Orfeo o Arcángel, recomiendo. He probado el juego de lucha Puñetazos a Cascaporro y en la pantalla pareciera que fuera un Street Fighter ya en el canal. Derecha, derecha, izquierda, derecha, gancho, enemigo destruido. La fuerza de la persona equipada ha aumentado en 3. Yeah. Y después de clase regresamos en la noche a la residencia. Por lo ahora, fue un buen inicio, en verdad. Esas interacciones con Elizabeth las haremos de vez en cuando. Muy buenas. Mitsuru nos recibe. Hola de nuevo. Los parciales empiezan la semana que viene. A decir verdad, no sé si seremos muy productivos intentando estudiar por nuestra cuenta. Dicho esto, tú esfuérzate al máximo, pero tampoco te pases. Porque hay que pelear contra las sombras, estudiar y ya se tiene que pasar el luto. O sea, paso a paso hay que luchar por la justicia. Excuse me. Dice Aegis. Koromaru dice que está de buen humor. Es más, parece que respeta mucho a Shinjiro Aragaki. Oh man. ¿Qué dice Yukari? Hey, Me es imposible estudiar ahora. No cuando un buen amigo acaba de morir tiene sentido. Soy incapaz de olvidarlo y seguir adelante sin más. Ah, pobrecita. No puedo hacer eso. Ha pasado muy poco tiempo. Pero parte de eso es como que yo creo que hubo un pensamiento de un podcast que escuché de en este caso mi amigo acaba de fallecer, ¿qué puedo hacer? Y dice la persona, ¿crees que tu amigo estaría? Me gustaría que estuvieras llorando y sufriendo. No, tu amigo te diría, ve, ponte mejor, ayuda a mi familia, no estés triste. Junpei dice, sí, ya, sé que tendría que estar estudiando, pero no puedo concentrarme. Ha sido un golpe muy duro, amigo. ¿Por qué, Shinjiro Aragaki? ¿Por qué? Vamos a tener que hablar con todos y animarlos. Dice Fuka, ¿necesitas ayuda? Vamos a hablar. Aunque no llegase a estar mucho tiempo con nosotros, aún no me creo que no lo vayamos a volver a ver. Sabía el riesgo que siempre estaba ahí, pero... Disculpa, estoy algo alterada. No puedo pensar con claridad. Man, totalmente hoy les voy a dar esa noche de descanso. Hablemos con Ken. I think Me siento mejor ahora que he rezado. Oh, tan bello, Ken. Llorar una muerte y sentirse abatido son sentimientos muy distintos. Así que sí, estoy bien, man. Ken es súper poderoso. Súper, en este caso, maduro. Rezando se siente mejor. Qué sabio. Y vayamos a hablar con Mitsuru y Sanada, que quieren estudiar, quieren ocuparse para no preocuparse. El ambiente está un poco cargado.
Ah, eres tú. Disculpa, estaba pensando en otra cosa. Los invito a estudiar para cambiar de aires, de ambiente. Parece que tienes algo que decir. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Estudiemos juntos. Los exámenes están a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Lobos no suele invitarnos a estudiar. Vamos, aceptemos su propuesta. Me gusta que a nosotros nos inviten usualmente. Akihiko, regarding mathematical proofs, how would you approach this one? Trigonometry, huh? This is a fun one. I'd say using the law of cosines here would be the quickest. First, you need to set up an equation. Then, since A and C are prime numbers, you can rearrange it like this and done. C'est magnifique! A brilliant method. Hey, habló un poquito de francés. I thought these kinds of problems were easy for you. Were you just testing me? I didn't mean anything by it. True, I did have in mind a number of ways to solve this. But I found myself wondering about your thought process. I have to say, your speed and accuracy were impressive. Then I'll test you on the next one. Let's race and see who can solve it quicker. Los dos se están tomando el estudio en serio. Yo también debería hacer lo mismo. Oh, man, este juego envía puros buenos It's mensajes. been quite some time already. We should remember to take breaks. Puros buenos mensajes, me encanta. You've got a point. Focusing for too long has diminishing returns. Let's rest for a bit. Well then, why don't we resume in 20 minutes? You can spend your time however you'd like until then. Oh, come to think of it, I haven't gotten any running in today. Guess I'll head out for a refresher. Oh, man, Akihiko me va a hacer entrenar 20 minutos cuando termine la grabación. You're leaving the building? You do understand we only have 20 minutes, correct? Hey, en 20 minutos se puede hacer un buen entrenamiento. Even a short workout's a nice change of pace. What were you guys planning on doing? I was thinking of making some tea. What about you? Entrenaré un poco. Leeré un libro. Haré garabatos en mi cuaderno. Entrenaré un poco. Entrenen, muchachos. En verdad que ayuda a relajarse, a entretenerse. A mí me gusta mucho entrenar y ver estos videos, ver en este caso videojuegos, música. Ayuda a pasar el tiempo y a mejorar física y mentalmente. Y espiritualmente también. Entrenaré un poco. You hear that, Mitsuru? Looks like he and I are on the same page. I'm well aware that exercise is good for the brain. What I'm worried about is your lack of restraint. Every time you run, you push yourself to the limit. I would hardly call that a refresher. Yo lo entiendo mucho, créanme, uno puede despejarse mucho. Yo corro bastante y ayudo bastante a despejar. Yeah, I know I tend to go a little overboard. Sometimes, I guess. Fine, I won't go for a run. Guess I'll just do a few stretches. Eso también es útil. Un poco de calistenia. Tras la pausa, nos hemos puesto a estudiar de nuevo. La tensión sutil que se palpa en el ambiente me ha ayudado a concentrarme. Oh, veamos si subamos intelecto. Man, estamos tan cerca de intelecto 5. I appreciate you inviting us today. You wanted to help take our minds off of recent events, didn't you? Sí. Did you think we didn't notice? You know, it's usually the senpai's role to do these kinds of things. But we decided to take you up on it. Thanks to this, Akihiko and I were able to get back on our feet. You can expect we'll return the favor in kind. Yeah, we'll help push you as far as your brain can go. Your exams won't know what hit them. Oh, man. For now, let's call it a day. Make sure to get your rest, both of you. Fue una muy buena interacción. Totalmente eso fue opcional, pero me gusta. Está bien escrito. Juego de rol.
yo hago juegos de rol en todos los videojuegos. Y este juego, los juegos de persona están hechos para eso. Dice Mitsuru. Buenos días. ¿Te has dado cuenta, Lobos? Normalmente, tras el éxito de una operación, los casos de apatía descienden. Sin embargo, esta vez está ocurriendo lo contrario. Solo queda una sombra. Debe de estar inquieta. Sí, estoy de acuerdo. Yes. Si ese es el caso, lo zanjaremos en el próximo combate. De todas formas, no estaríamos aquí de no ser por ti. Así que, gracias. Oh, man. Súper amable Mitsuru. Y sí, solo queda una sombra. Entonces, nos enfrentaremos con esa sombra en 25 lunas, como dice en la esquina superior derecha. Profesor Takenosuka. ¿Lo han visto? ¿Lo han apuntado? Será mejor que lo hagan, porque lo voy a borrar. ¿Aún estará escribiendo? ¡Dense prisa! ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Escribir mensajitos? Los exámenes empiezan el martes. Estamos en viernes. No hay tiempo que perder. Vamos por el siguiente problema. ¡Qué sueño! No. Cierro los ojos unos minutos. Hay que concentrarse, muchachos. Mantenerse alerta. Los exámenes están cerca. Lo han apuntado. Ha tenido bastante tiempo suficiente. Voy a borrarlo. En serio, lo borro ya. Así es, así recuerdo que era en el colegio. Ok, men, quien anotó, anotó. Ah, y me he enterado de que uno de ustedes ha estado contando cuántas veces digo, ¿lo han anotado? ¿Qué tal si se centran en los apuntes, chicos? Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. Y con eso, intelecto, ¿verdad? Oh, man. Vamos, todo suma, todo suma. Y con eso, logramos pasar el día de clase. Después de clase, nos encontramos. Las clases han terminado por hoy. Oh, man. Salgamos delicadamente y disfrutemos del juego. Esta canción es excelente. De nuevo, se las recomiendo que lo descarguen y tengan esta canción en su iPod, en su Spotify. No sé cómo los chicos hoy en día digan. Pero es excelente. Escuchen esto mientras vayan al metro, mientras vayan a casa de un amigo. Es de lo mejor del mundo. Bajemos por aquí y... Oh, man. Tengo un tiempo que no compro un pan, un sándwich, comida en el colegio. Veamos. Vendedora de la tienda escolar. Hola, gracias por venir. Comprar. Veamos algo que nos recupere bastante la vida. Oh, una cubierta de libros. Vamos a comprar 2. Esto es un regalo. A alguien le va a gustar. Y... men, de resto estamos bien. ¿Qué pensará la vendedora de tienda? Hablemos con ella. Oh, dear. Es una pena que se muera un alumno, sea quien sea. Siento como si hubiera perdido a uno de mis hijos. Oh, es una muy buena persona la vendedora. Men, vamos a hablar más con ella. Es súper amable, le afectó, es humana. Le afectó la muerte de Shinjiro. Y men, honestamente fue una cosa muy gráfica. No recuerdo algo tan gráfico en Persona 5, sin entrar en spoilers. ¿Alguien ser tiroteado en Persona 5? No lo recuerdo. Veamos qué actividades hay por ahora. Vamos al santuario. Tenemos tiempo que no rezamos y Ken, el niño Ken Amada, nos dio esa idea. Aquí nos juntábamos con la niña Maiko. Y el santuario, creo que es o por aquí o por acá. Creo que era acá. Fortuna. El letrero dice, futuro de relación. Esto es para mejorar los vínculos. Debería pasar el día aquí y sacar una tira de la fortuna. Conocer mi fortuna. Con Yukari Takeba. Para así mejorar cuando nos veamos con ella. Debería pensar en Yukari y sacar una tira de la fortuna. Conocer mi fortuna. Dice,
He sacado la tira de la fortuna. He dicho fortuna como 7 veces. Pero así dicen los subtítulos. Espero fortalecer mi vínculo. Oigo un mensaje divino. Bendiciones al creyente, dice voz misteriosa. Oh, de repente me siento más unido a Yukari. Tu suerte de hoy es... Según los hados, tendrás muy buena suerte. Eso les deseo a ustedes también, muchachos. No tendrás preocupaciones financieras. Eso es muy bueno. He encontrado el regalo amuleto de la suerte en la tira de la fortuna. He obtenido amuleto de la suerte. Eso se lo podemos regalar a alguien. Y también me he encontrado un billete con 10.000 yenes arrugados en el bolsillo. What? Es un día muy suertudo. Se está haciendo tarde. Debería volver a la residencia. Man, ese ha sido así lo mejor que me ha pasado desde que he ido al templo. Porque a veces he dicho como que tu suerte no será buena ni mala, pero esta vez fue muy buena. Dice Yukari de manera incómoda. Hola. La semana que viene tendrá lugar nuestra última operación. No me entra en la cabeza. ¿La semana que viene? He de evitar distraerme, que los exámenes son la semana que viene. Me cuesta mucho concentrarme. La semana que viene son los exámenes, que yo sepa. Oh, podemos estudiar con Fuka, al parecer. Dice, oh, lobos, qué oportuno. Estaba a punto de invitar a Yukari y a Junpei a estudiar. ¿Te gustaría unirte? Por supuesto. Thank you. ¿De veras? Gracias. Voy a preguntar a los demás. Veamos. I'm glad everyone showed up for this. I probably wouldn't have been able to concentrate on my own. Yeah, it hasn't been very long. Thanks for inviting me. I think this will be a big help for me too. We've got to keep going. It's the only thing we can do. Sí, no es fácil. Para nada es fácil, pero por eso es que hay que mantener la actitud positiva. Vamos. Es verdad. No me veo capaz. Voy un paso por delante. Es verdad, Junpei. Tienes razón. Hay que seguir adelante. Yeah, Mata-kun and Sonata-senpai have been trying to move on too. I don't mean to be a busybody, but if there's anything you need help with, please let me know. I am the one who suggested this study session after all. Fuka, you don't need to worry about a thing, okay? Sorry, it's just... I always admired things like this. You know, everyone meeting up to study together. I always thought it would be nice to stop by a restaurant on our way home and help each other out. Oh, man. I can make that wish come true. Let's see, what should you help me with first? Se supone que esto es mutuo. Yo también necesito ayuda. ¿Qué pasa con el restaurante? I'm pretty sure the restaurant wasn't the point. I'm glad I came to the storm. Even after a terrible tragedy, you guys helped me remember how to smile. I'm glad you came here too, Fuka. Oh, right. Could you help me with this part? Sure. This one's difficult. Let's see. Sé la respuesta. Resolvámoslo juntos. Te toca, Junpei. All right, what do we got here? Health? Gym? Wait, math? Yeah, I'll pass. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué materia es? Ah, es esa. Ah, no, ahí no puedo ayudar. Creo que he sido más productivo al ayudar a los demás. Eso es muy cierto. Al ayudar a los demás, también te ayudas a ti mismo. Créanme, solo intenten. ¡Oh! Y con eso subimos intelecto número 5, el cual dice, sábelo todo. Vamos a subir eso también al máximo, muchachos. Seamos súper inteligentes, súper fuertes y súper valientes. Y también encantadores, como dice. I was in the zone. I guess that really did help me take my mind off of things.
It's nice to know that we're not alone. El poder de la amistad. Prefiero ir a mi bola. Venga, arriba ese equipo de segundo. El poder de la amistad, muchachos. Dude, you did not just say that. How corny can you be? I get what you mean, though. Exactamente, pero el poder de la amistad. Guess we'll just keep giving it our all. It's the least we can do to take some weight off our senpais. Oh, Okay, I think it's about time we call it a night. Thanks for the help, guys. Good night. man, estas interacciones son de las mejores. Cada vez que podamos estudiar y tener estas interacciones con ellos, totalmente vamos a hacerlo. Vale 100% la pena. Y no sé si estas interacciones estarán en el Persona 3 original. El profesor Edogawa dice: bueno, habrá que empezar. Se acercan los exámenes. ¿Todo listo a la clase de hoy? Hemos visto los tiempos del crecimiento mágico y ahora hemos llegado a la era moderna. Bien, aquí está el profesor de magia y de temas esotéricos y mágicos. Todo arte o ciencia se ramifica en subestudios a medida que avanza. También la magia empezó a subdividirse en el siglo XVIII. Algunos predicaban sobre la moral, otros se centraban en la comunicación con los espíritus y demás. Incluso hubo un hombre que fundó la psicología moderna gracias a sus investigaciones sobre la hipnosis. Esto también es magia, la capacidad de ver en la mente humana. Como resultado de la fructuosa investigación mágica, la caza de brujas se hizo más común. De nuevo, este señor todo el tiempo habla de estos temas. A mí yo los respeto, pero no los comparto. En este caso no los practico. Pero escuchemos. Para evitarlo, la práctica pasó a la clandestinidad, a las sociedades secretas. Eso es cierto. Seguro que muchos ya conocen los nombres de algunas de estas organizaciones. No los digan. Bueno, la Orden de Rosacruz, los Masones, los Illuminati, la Aurora Dorada. Es interesante, muchas de estas sociedades siguen hoy en día entre nosotros. Eso también es cierto. En cuanto a los precursores de la magia moderna, son demasiados como para contarlos. Por ejemplo, está ese señor, un hombre que intentó combinar los sistemas de magia modernos y antiguos. Su literatura, con enfoque científico, sigue publicado hoy en día. De nuevo, este señor la otra vez, hace como 3 clases, trató de promover a alguien que en el periodo en el que dicho señor estaba vivo, no voy a decir su nombre, fue categorizado como el ser más corrompido, sucio y mala persona de Inglaterra. Pueden buscarlo bajo esos términos si quieren. Madame Tal fue una maga de renombre del siglo XIX y la representante de la teosofía en vida. Muchas sociedades mágicas han surgido de la sociedad teosófica que ella misma fundó junto a unos socios cercanos. Mesmer, ¿qué? Este nombre está saliendo en todos los Let's Play. Mesmer abrió el camino a la psicología en sus estudios sobre la energía vital. Y Rudolf Steiner, que fue miembro de la sociedad teosófica, fundó a la entrosofobia, la que llamó ciencia espiritual. Y está este sucio, por supuesto, el gran sucio del siglo XX. Y tal señor, quien escribió esto claramente quiere promover a varios personajes oscuros. Un místico que enseñó a sus numerosos alumnos la doctrina del cuarto camino, también conocido como el trabajo o el sistema. Eso no suena bien de cierta forma. Todos ellos eran bibliotecas andantes de conocimiento esotérico, eso es cierto. Y no todo, y varias cosas ocultas, mucho ocultismo. ¿Están prestando atención? Los he paralizado de miedo, ¿verdad? Profesor loco. Vamos con una prueba para comprobar si han prestado atención. Fallan la respuesta y los cambiaré de signo zodiacal.
¿A quién elijo? Lobos. Responde como veas. ¿Quién fundó la Teosofía? Grupo de origen a muchas sociedades mágicas. De las 3 personas que mencionó, que yo sepa es la segunda. Correcto. Hey, créanme, no comparto estos temas. O sea, no los practico, pero los escucho. Aprendo de todo eso para ver qué hacen los demás. Muy bien. No olvides buscar purificación en tus años de mala suerte, socio. En cualquier caso, las artes mágicas progresaron aún más con el uso práctico. Gracias al archivo y a la proliferación de esas artes por partes de personas que hemos mencionado hoy, he respondido correctamente. Los demás en clase me miran con respeto. Y creo que vamos a subir el encanto. Debería mejorar nuestro intelecto, definitivamente. Pero eso es así. De nuevo, profesor raro hablando de cosas raras. No creo que esas clases las estén dando en Japón. Las clases han terminado por hoy. Debe ser alguien, un escritor de persona que le debe encantar estos temas mágicos o estas cosas. Porque en Persona 5 no existe eso. En Persona 4 Golden tampoco existe algo así. Existe alguien que habla de temas históricos y de cosas raras, pero no de magia y ocultismo y de cosas feas. O sea, créanme, eso no lo están dando en las clases de Japón. Por ahora, salgamos y seguimos disfrutando de esta aventura. Dice esta chica, alumna esperando. Estoy esperando a mi novio. Vamos a ir a la biblioteca a estudiar juntos. Un momento, ¿por qué lo estoy esperando aquí? Creo que no es la primera vez que cometo este error. Porque lo está esperando en la salida del colegio en vez de en la biblioteca. Por ahora, vayamos en este caso a el santuario. No hemos podido juntarnos con Yukari. Por algún motivo, bueno, digo por algún motivo, pero debe ser la pérdida de Shinjiro. Aún no quiere salir con nosotros. ¿Qué dice aquí? Alumna aduladora. ¿Ves al chico ese de ahí? ¿Verdad? Ya sabes, el que me ha estado siguiendo. No sé cómo quitármelo de encima, así que mejor lo dejo a su aire y que haga lo que quiera. Hey man, vamos a confrontarlo. Estudiante de pelo castaño. ¿No te parece fantástico? Puede que me quede mirándola un poquito más. Oh, no podemos encararlo. Pensaba que íbamos a decirle, hey man, háblale o déjala quieta. Vamos a sacar otra tela de la fortuna. Y con Yukari, para que así cuando la veamos suba sí o sí, que es la esperanza. Oigo un mensaje divino. Voz misteriosa. Bendiciones al creyente. De repente me siento más unido a Yukari. Siento que mi vínculo con Yukari se ha fortalecido. Tu suerte de hoy es... según los hados... me da tanta risa, no las hadas, los hados. Tendrás poca suerte. ¡Ah! Es lo opuesto a lo que sacamos la otra vez. No tendrás ni buena ni mala suerte con el dinero. Ok. Me he encontrado una moneda de 500 yenes en el bolsillo. Que creo que es lo que invertimos en esto. Se está haciendo tarde. Debería volver a la residencia. Man, espero que cuando nos juntemos con Yukari, ese vínculo vaya... nivel 10. De inmediato. Dice Akihiko. Oh, has vuelto. El lunes es festivo, así que tenemos los 2 próximos días libres. Solo queda una sombra. Estoy motivadísimo. Hemos llegado muy lejos como para perder ahora. Hay que entrenar a tope. Hagamos que se sienta orgulloso. Oh, man, súper motivador. Hablemos con todos en la casa. Con esta música relajante de bienvenida.
Aegis, I have a suggestion. confirmo que los ánimos de todos están por los suelos tras el incidente de Aragaki. De seguir así, la próxima misión será un fracaso. Debemos seguir adelante. Hablemos con Fuka. Lobos, ¿has estudiado para los exámenes? A veces me cuesta dejar de pensar en Aragaki, aunque de nada sirve dar más vuelta a lo sucedido. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los exámenes. Sí, son en 3 días. Mitsuru, How's work? entiendo que sea difícil, teniendo en cuenta la situación, pero ¿has estudiado para los exámenes? Sí. I see. Bien, sigue así. Hablemos con Ken. Perdón, con Akihiko. Solo nos queda una sombra. Han pasado muchas cosas, pero la siguiente es la última. Al fin lo hemos conseguido. Tan solo tenemos que vencer. Mantén la calma, ¿ok? Sigamos con la historia. Ya que en este caso vienen los exámenes, vamos a hacer algo que no hemos hecho mucho por nuestra cuenta en el cuarto. Estudiar. ¿Puedo poner cosas aquí? Es la concha de caracol marino de Yakushima. Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve con mis amigos en Yakushima, la playa. Oh, man. Usé eso, la máscara cuando estábamos en el festival. Vayamos al escritorio y a estudiar. Eso es lo que no hemos hecho mucho por nuestra cuenta. Sí con nuestros amigos, pero no por nuestra cuenta. Voy a ponerme a estudiar. Tras lidiar con una serie de problemas difíciles sin darme por vencido, me siento más inteligente. Todo suma. Ya que recién acabamos de subir a nivel 5, va a tardarse bastante en llegar al máximo de nivel 6. Entonces ahí hay que tener paciencia. Creo que he estudiado suficiente por hoy. Y con eso pasamos la noche del sábado y avanzamos a el domingo. El lunes es festivo y el martes comienzan los exámenes. Entonces vamos a relajarnos este domingo. Se acercan los exámenes. Ya casi empieza el programa de teletienda. Oh, vamos a verlo. ¡Ey! Me gusta mucho cómo se ve el protagonista con este suéter así de otoño. En otoño, aquí yo también tengo un tipo de suéter porque por casualidad, mientras estoy jugando esto, también es otoño en el país en el que me encuentro. Y tan simple como que hace un poquito de frío, no mucho, pero un poquito, no mucho, pero un poquito. Veamos a Ken. Oh, se ve muy bien con su abrigo. Dice Ken, Aegis va a examinarse por primera vez. ¿Cómo crees que le irá a Lobos? Extraordinario. Yo pienso igual. Al fin y al cabo, es un robot. Si se pone sus procesadores a trabajar a toda máquina, será capaz de producir respuestas a velocidades inhumanas. Será legendario. Sería muy cool, en verdad. Por ahora veamos el programa de teletienda que solo pasa los domingos, muchachos, y tiene su musiquita única. De los altavoces sale una canción odiosa pero pegajosa. Tanaka en la televisión. Hola, les doy la bienvenida al programa de teletienda, Los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostrarles en directo mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podrán cambiar de canal. Hoy presentamos esto, un lote jugoso de regalos de temporada. Las peras están de temporada, pero son muy difíciles de pelar, ¿verdad? Con el cuchillo mondador, la piel saldrá enseguida y es un cuchillo que puede servirle al perro, Koromaru. Madre mía, es maravilloso. Pero todavía hay más. También añadiremos pera Housui, caramelo. ¿Adivinas la cantidad? 2. Y todo esto solo por 19.800 yenes.
Estos artículos tuvieron mucho éxito la semana pasada, así que los vamos a reponer para el próximo día. Compro el lote cuchillo mondador por 19.800 yenes. En la esquina superior izquierda sale cuánto dinero tenemos. Tenemos bastante. Compremos. Llamando. He comprado el lote cuchillo mondador. Thanks, kid. El próximo día presentaremos un lote de comida instantánea variada. No se lo pierdan. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. La teletienda ha terminado. Súper interesante. ¿Qué mensajes tenemos? Nuestra amiga Maya, comida para cerebro sano y trabajar en el cine. Nah, es el día libre, es domingo. Y los domingos, en este caso, para relajarnos después de haber estudiado 2-3 días seguidos, los domingos son para relajarse. Entonces vamos a jugar videojuegos con nuestra amiga Maya. La ventana de chat está parpadeando. Parece que Maya quiere jugar a Innocent Sin online conmigo. Creo que mi relación con Maya se estrechará pronto. Excelente. ¿Debería quedarme en videojuegos todo el domingo? Por supuesto. Jugar MMORPG. Creo que voy a pasar el día jugando a videojuegos en línea. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Veo a Maya. Dice Maya: anda, ¿te acabas de conectar? Nos hemos metido a la misma vez. Qué buen día hace hoy, ¿eh? Salgamos afuera. Dentro del juego, claro. Trae esto. Y pone unos emoticones raros. Oh, Shinagawa. Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte. Ante Tatsuya y Maya hay una tierra baldía. Maya se está estirando. Para hacer un apocalipsis hace un día estupendo. Va, un solo juego. Vamos a ganar experiencia o algo. En la verdad soy muy real. En la vida real soy muy vaga. Ni siquiera tengo un vestido ni me he maquillado. Bueno, si estás sola en tu casa no sé para qué te vas a maquillar. Maya se pone firme. Tengo un cabreo que flipas. El señor E es estúpido y un epa. ¿Quién es el señor E? ¿Otra vez borracha? ¿Quieres decir que... ¿Quién es el señor E? Porque definitivamente está borracho. Maya dice: oh, Tatsuya, nosotros. Sabes demasiado, ¿sí? No tendrías que haber dicho su nombre, ¿verdad? No busques la ruina, ¿ok? Maya parece contenta. Esta niña es tan rara. ¿Se imaginan que sea un hombre? Maya mira alrededor. Ya no hay tantos jugadores. La mayoría se han ido a un nuevo MMO. Aunque había muchos tramposos y recolectores, pero aún así... Pero bueno, así podemos hablar de cosas personales, ¿verdad? Maya es una rica chica tímida, ¿sabes? Que me sonrojo. A ver, el señor E es un profesor que lleva más que yo. Ay, no. Habrá adivinado a qué me dedico, ¿verdad? Eres una maestra borracha. Maya, eres periodista, ¿verdad? Eres profesora. Veamos. Sí, eres listo. Sabía que lo adivinarías. ¿What? ¿Se imaginan que sea una profesora del colegio? Hoy has sacado un sobresaliente comprensión lectora. Maya parece contenta. Bueno, ahora sabes que soy profesora. Oh, me acabo de dar cuenta de algo. Cuando me desahogo contigo, luego me siento mejor XD. De ahora en adelante tenemos que agruparnos, ¿ok? ¿Me prometes? Parece que Maya se siente cómoda hablándome sobre la vida real.
Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos juntos. De nuevo, esto es un lazo muy raro. Solo podemos juntarnos con ella los domingos, por lo cual su progreso es muy difícil de progresar, va muy lento. Pero ya vamos por la mitad, vamos muy bien, muchachos. Sigamos, rango número 5. Vamos muy bien. Estoy tan emocionada que creo que voy a limpiar el baño. Han pasado 2 meses. Uy, qué asco. La jugadora Maya se ha desconectado. Menos mal, para que vaya a lavar ese baño. Maya se ha vuelto a conectar. ¿What? No hables de el señor jeje. ¿Será nuestro secretito? La jugadora Maya se ha desconectado. Ah, se conectó. Solo para decir que no hablemos de el señor E. He decidido desconectarme también. Oh, man. Ojalá algún día podamos llegar al nivel 10. Pero eso sería que todos los domingos salgamos con ella. Puede ser, puede ser. Puede que no. Hello there. Dice Aegis, buenas tardes. Ha pasado la mañana. Pasado mañana vienen los exámenes. ¿Cómo vas? Hasta hace nada estaba guardando fuerzas para la batalla final. Sin embargo, según Mitsuru, estudiar para los exámenes es crucial para nuestro futuro. Ya voy un poco tarde, pero entraré en modo estudio ahora mismo. Es un robot y no debería tener problemas para pasar el examen, pero puede que responda cosas raras porque es Aegis. Entonces, totalmente eso puede pasar. De hecho, miren, podemos juntarnos con ella. Hablar con Aegis. He oído que los estudiantes participan en un evento social llamado Grupo de Estudio antes de los exámenes. Tal actividad nos permitiría aprender sobre nosotros. ¿Es algo admisible? Estudiemos juntos, Aegis. Yes. Recibido. Permíteme recuperar libros de texto y otros materiales de estudio. Veamos. I have detected a gaze upon us for an estimated 7 minutes now. Oh, Oh, sorry. I just wanted to watch. Was I bothering you? no, todo bien. No te preocupes. Esto no es ningún espectáculo. Devolverle la mirada. No te preocupes, todo bien, Ken. Tomemos un poco de agua. No te preocupes, Ken. Thanks. I was just curious what it's like to study for an exam. Is it alright if I study with you? If it isn't too much trouble, I mean. My data states that elementary school does not feature regular examinations. Is this information inaccurate? No, you're right. We don't really have tests that we need to study a whole week in advance for. Está en primaria. Sorry, if you're not okay with it, I can just... No, ven. Ven a estudiar con nosotros. Oh, thank you. I'll go get my workbooks now. Se ve que quiere, en este caso, estar con Next nosotros. question. What is the term used to Interactuar. describe the property of having zero electrical resistance? Oh, I know! Superconductivity! Correct, Amada-san. Ken es un genio, es súper inteligente. ¡Qué listo eres! ¿Cómo lo has sabido? ¡Vamos! ¡Ciclo superconductor! ¡Qué listo eres, Ken! Eres muy listo. I just happened to see it on TV. It was an ultimate technique in Featherman. Not that I care about that stuff. Oh, sorry, Koromaru. I guess I was being a little loud. Let's get back to studying. Nos hemos tomado muy en serio el estudio. Siento que estoy más concentrado que de costumbre. Oh, 2 puntos, 2 notas musicales en intelecto. Man, eso fue súper bueno. It appears that Amada-san has entered a state of non-REM sleep. He is in a deep slumber. Súper descansando. Sleeping here may cause his body temperature to decline sharply, risking illness. Shall we wake him? Dejémoslo dormir. Vamos a llevarlo a su cuarto. Sí, man. Es súper inteligente, súper maduro.
pero sigue siendo un niño y hay que cuidarlo. Vamos a llevarlo a su cuarto. Understood. I wonder what kind of dreams Amada-san will have. Let's transport him carefully to prevent waking. I will accompany you on the way to his room. Oh, man. Súper, súper en este caso especial. Nos está llevando en serio. Ok, por un segundo pensaba que sí nos iban a mostrar llevándolo al cuarto, poniéndolo en la cama. Ok. Hoy es el día del deporte y la salud en Japón. No hay clase. El día del deporte y la salud. Súper, súper, muy buen día de, en este caso, feriado. Hay días feriados que en este caso, todos los días feriados me gustan porque son como que un día que se relaja todo el mundo. Uno en este caso está para, digamos, los días libres y feriados son excelentes. Uno o no trabaja, o no va al colegio, o todo el mundo está junto para almorzar y cenar juntos. Es de lo mejor. Ken, Aegis va a examinarse pronto. ¿Cómo crees que le irá? Oh, es la misma pregunta. Respondamos y veamos si podemos acariciar al perro. Koromaru. Ay, quieto, quieto. Dame la pata. Parece que Koromaru está de buen humor. Man, súper excelente. Hoy vamos a salir a la calle a vender unas cosas en la tienda del policía con esta canción que también recomiendo que la tengan en su Spotify. Vamos a vender todas las cosas que logramos obtener en el Tártaro, en la exploración del episodio anterior. Y según en este caso, este mensaje nos tiene algo el agente Kurosawa para nosotros. Entremos a la tienda que tiene una versión relajante de esta canción. Dice el agente Kurosawa: me he enterado del incidente. Qué horror que mataron a Shinjiro. Vosotros investigando, sus vidas están en peligro y yo no paro de quejarme de mi ineptitud. Que menos que en ayudarlos es todo lo que puedo hacer. Oh man, hay una oferta. What'd you bring? Wanna sell in bulk? Sure, it's a deal. Y veamos qué hay en este caso en la What'll it tienda. be? Got some new things in stock. Check it out if you got the time. Está la espada Kogara Sumaru, una espada japonesa heredada del clan Taira. Mucho más fuerte que lo que tenemos. Vendamos la otra. Y quiero comprar la espada de Yggdrasil y la equiparé para mostrarla. Esta espada es una referencia al juego Dragon Quest 11, ya en el canal, un juego muy recomendado. Una espada Yggdrasil, una espada occidental encontrada dentro de un gran árbol. Vamos a comprarla, pero no equiparla. Por ahora. Luego la equiparemos para mostrarla. Veamos a Akihiko. Puños del triturador. Pegan un poco más fuerte, pero por ahora tiene unos buenos puños. Dejémosle eso. Vamos a comprar armaduras. Nosotros estamos bien. Yukari. Armadura del emperador. Una pieza de armadura resplandeciente con bellos adornos. Y al comprarle esa armadura a Yukari, una pequeña adición. Continuemos comprando. Esto es rapidísimo, muchachos. Veamos. Armadura del emperador. Mucho mejor. Podemos comprar la mejor armadura y luego vender la armadura que tenía anteriormente. Ya nos estamos quedando sin money. Veamos en las armas Aegis. Cañón riel. Quiero comprarle esto.
That what you want? Great. It's all a yours. Aegis. Y ya que todo el mundo tiene las armaduras y tienen buenas armas, ¿qué tal un buen calzado? As long as you need. Nosotros tenemos un calzado que podría ser mejor, pero vamos a comprarle unos zapatos a Yukari para que así pueda evadir más. Great. It's all yours. Y quedémonos con eso que queda de dinero. All done here? Muchas gracias, agente Kurosawa. Be seeing you. Hasta luego, muchacho. Fue una compra relajante con esa música aún más. Y de nuevo, veamos con quién podemos juntarnos el día de hoy, pero con Maya, técnicamente, pero podemos mejorar nuestra persona en Game Parade. Lo super recomiendo. Está para mejorar su fuerza. Sí, mejoremos la fuerza de nuestra persona. Yo tengo una persona en este caso específico que es mi persona, valga la redundancia, personal. Es el arcángel, el ángel arcángel. Y ponerle todos estos puntos a una sola persona hace que sea muy fuerte. Es como tener un Pokémon y darle, ustedes saben, esos ítems que uno se encuentra en los juegos de Pokémon que le sube la fuerza o la velocidad. Hacerle eso a un solo Pokémon, uff, súper fuerte. Mitsuru dice: hola de nuevo. Mañana empiezan los exámenes, pero no podemos ignorar lo sucedido. Cuesta estudiar en estas circunstancias. Ahora bien, por muy cruel que suene, sería imprudente ignorar nuestras responsabilidades. Intentaré pensar en la manera de centrarnos en los exámenes. Vamos a presentar esos exámenes y vamos a pasarlos, muchachos. Aquí se encuentra Mitsuru. Mírenla con sus botas y su chaqueta. Qué buen diseño, muy buen diseño. Ayudémosla a estudiar en este último día. A algunos nos está costando concentrarnos en estudiar para los exámenes. Por eso había pensado en organizar un grupo de estudio para todos. ¿Qué te parece? Buena idea, Mitsuru. Precisely. ¿Opinas lo mismo? Pues decidido. Lo pediré a todos que se reúnan de inmediato. Espérame en la mesa de ahí cuando estés listo. Nos vemos enseguida. Bien, último día de estudiar. Right then. I decided to hold this study session for us to concentrate on the upcoming exams. Fuka con su poncho verde se ve muy bien y Yukari se ve excelente. Amada, I invited you to join us so you can focus on your own studies. Your presence is welcome here. Thank you for inviting me. I'll make sure not to be a bother to everyone. Oh man, Ken es un niño está tan bien criado, es tan amable, me cae muy bien. To the rest of you, I want you to set a proper example and take your studies seriously. Koromaru. Are you going to study with us, Koro-chan? Good boy. Nos está enviando buenas energías ese perro. Oh man, súper bueno. Koromaru-san says that he will accompany us here as we study. Well, aren't you a little hard worker? Unlike Junpei over there who can't stop yawning. I can't really deny it. Wouldn't mind being in his place right about now. Dogs never have to study for exams like this. Man, what a life. Yo recuerdo a un amigo que decía eso, que veía a su perro y así, decía así como que su perro se llama, como uno de los Beatles, se llama Ringo. Y está Ringo, man, mírenlo. Ahí se está así, lamiendo sus partes. Ese perro no tiene preocupaciones. Cuando él se está lamiendo, él no le importa quién es el presidente. Eso es un chiste de Louis C.K. que yo adapté a más o menos lo que dijo mi amigo. Las opciones son: me encantaría ser un perro. Como dice mi amigo, ser perro no es fácil. Dame la patita, Junpei, me encantaría ser un perro. Right? If we were dogs, we could just play all day. He says it's not all fun and games.
Koromaru-san tirelessly patrols the neighborhood each day. You hear that? You think you could keep that up every single day? Damn it. The dog wins again. Koromaru-san may not have an obligation to study, but he has another important mission. True. He's been protecting that shrine this whole time. That sounds like something far more difficult. Guess if you want to be a dog, you'd better develop some diligence, like Koromaru here. Ha. Being a dog is harder than it seems. You'd be better off just studying, Junpei-san. Oh, stop! Don't look at me like some pitiful creature! All right, that's enough chit-chat. Let's concentrate on our studies. Me gusta cómo nos tomamos un tiempo para hacerle chistes a Junpei, todos chistes inocentes, y de vuelta a estudiar. Saber que todos me están observando hace que tenga que ser más responsable. Men, eso es así. Eso es así en la vida real. Saber que todo el mundo está como que, men, él se está esforzando, tengo que esforzarme, hace que cuando nos esforzamos nosotros, los demás se esfuerzan. Eso es algo muy bueno. All right, I think we can begin wrapping things up. Good work, everyone. And Iori, after all the dog talk, I do hope you were able to get through the material you needed to cover. What? Oh, I see. So you're still learning then? As a dog, I'll need to give you strict behavioral training. I'm kidding! It was a joke! I'm totally cool. Being human. No training needed. I'm good. Ya, con que quiere ser un perro, ¿ah? Entonces, hora de That will entrenarte. conclude the group study session. It is time for a much-deserved rest. Sí. Nos hemos esforzado todos estos días super Saiyajin, entrenando, estudiando. Y llegó el martes, llegó el día de los exámenes, muchachos. Aquí está, miren, estamos ya listos para ir al colegio y los exámenes parciales del segundo trimestre empiezan hoy y duran 5 días, pero son súper rápidos. Muy, muy rápidos. Y en la mañana, en el colegio, música única, y solo esta música suena cuando estamos presentando los exámenes. Primer día, esta pregunta te suena. La hormona de la dopamina está relacionada con la sensación del éxito. Nombra un síntoma de su sobreproducción, de la sobreproducción de la dopamina en el cerebro. Las opciones son ego excesivo, autoglorificación, adicción o apatía. Muchachos, eso es adicción. Si tienes mucha dopamina, si produces mucha dopamina, vas a ser adicto a eso que te está dando esa dopamina. Intuyo que esta es la respuesta correcta. Excelente. Y con eso pasamos el primer día, prácticamente, de las pruebas, ¿verdad? Sí. Pasamos al siguiente día, muchachos. Esta pregunta te suena. ¿Quién es considerado por muchos como el primer numerólogo y cuyo nombre perdura hoy en día en un teorema matemático? Que yo sepa, Pitágoras, numerólogo. Ojalá pudieras tener en este caso el internet. Pero que yo sepa, Pitágoras. Intuyo que esta es la correcta. Excelente. Tengo que admitir que ahí no recordaba mucho la clase. Pero fue la respuesta correcta. 2 días seguidos. Vamos en este caso al round número 3. Día número 3. Esta pregunta te suena. ¿Qué ocurre cuando la resistencia eléctrica llega a 0? Pista. Era la palabra que usaba para confesar mi amor. Dice el profesor. Superelectricidad, superelasticidad, superconductividad o supertransformación.
Creo que era superconductividad. Creo que era. Intuyo que esta es la correcta. Excelente. Recuerdo por lo del profesor, porque decía que le dijo a la chica: siento que tenemos bastante superconductividad. Y después tuvo a la chica y estaba como que, ay, estoy aburrido. Ese profesor es un socio. Esta pregunta te suena. ¿Qué significa la expresión spill the beans? Derramar los frijoles. Hacer ruido. Esbozar un ruido. Revelar un secreto. Explicarse mejor. Revelar un secreto. Intuyo que esta es la respuesta correcta. Vamos bien. 4 días respondiendo. Y con esta música relajante, mucho mejor. Me gusta que los exámenes tengan su propia canción. Este es el último día de los exámenes, muchachos. Las preguntas están chupadas, como dicen en España, papá. Están chupadas porque están fáciles. El bolígrafo no para. O sea, estás respondiendo como loco, así rapidísimo. Confiado de tus respuestas por la inteligencia. Sí, estudiamos varios días. Todo el episodio. Hoy ya no tengo más exámenes. Amén. Estuvimos todo el día estudiando. Miren quién está aquí. Es Yukari. Y en este caso, muchachos, lo logramos. Fue una muy buena sesión y todo el tiempo le dimos energía positiva, tanto a nuestros amigos como a nuestros seres queridos. Así quiero que hagan también en la vida real. Muchachos, de corazón, muchísimas gracias en verdad por acompañarme. Esta aventura continuará en la próxima parte, pero en verdad que esto está muy bueno. Sigamos avanzando con las buenas energías para alejar todas las malas. Y más con esta música. Cuídense, muchachos, sigamos juntos. Hasta luego.